El hecho de que haya iniciado una solicitud para el pedido de cambio de denominación y lo hayan solicitado en forma física, sola, no quiere decir de que no esté amparada por otras instituciones o personalidades. En este caso cuento con manifiestos de apoyos de distintas personas resaltantes. Edgar Galeano Domínguez es un cónsul honorario de Tucson, Arizona, el rector de la Universidad Católica de la parte del padre Zanardini, el rectorado también de la Universidad Católica, la Universidad Uninorte, manifiesto del profesor doctor Luis Alfonso Rex Heiter, la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, conformada en el año 2011, coordinadora permanente del Congreso de la Migración Paraguaya, el Tribunal Ético contra la Impunidad, el Monseñor Mario Melanio Medina, obispo de Misiones y Ñembucú, la Comisión Bicentenario del Cabildo, el doctor Martín Almada y otras instituciones a nivel cultura. Pasaron 24 años de la caída del gobierno dictatorial y todavía existen nombres de hombres que colaboraron en esa época, nombre de torturadores o de colaboradores. Los cambios de denominación de instituciones públicas, o en este caso una institución educativa, en nombre de calles, plazas, avenidas, barrios, ciudades, parques, monumentos u otros bienes del Estado, pasaron a ser temas electoralistas. Y todavía no llegó a la presidencia de la República el hombre que tenga la suficiente postura política como para ejecutar los cambios de denominación, sobre todo, como en este caso en particular, es una institución educativa. De la Comisión de Derechos Humanos del Senado tendría que haberse iniciado este pedido para concretar definitivamente estos cambios, pero no es así. Ante el MEC, llegando al ministro de Educación, en aquel entonces Alberto Ríos Montaner, y al ministro Ríos, ambos ministros asignados por Fernando Lugo Méndez, hice las solicitudes sin que se haya concretado el dicho cambio de denominación. Solicité nuevamente el cambio de denominación al presidente Federico Franco y estoy en la espera de una respuesta. Y traía conmigo bolsas enteras durante 8, 10 y 15 días cuando llovía a las fábricas de los Bussi en Villarrica, para convertir en lo que nosotros llamamos el oro verde, la hierba mate, y tomar el tereré y tomar el mate caliente. Ahí yo me di cuenta, durante mi niñez, cómo el hombre era víctima de la explotación del hombre por el hombre, trabajando día y noche para comer 2 veces e incluso hasta una sola vez por día. ¿Y qué comía? Fijándome en los agricultores. 5 años acompañaba a mi padre en noviembre al terminar las clases hasta comienzo de abril, segunda quincena de marzo, cuando comenzaban de nuevo las clases. Esa experiencia vivencial, profundamente dramática, ver al hombre cómo era, digamos, relegado en la frontera de la sociedad, cómo padecía del mal de la exclusión, fue el otro motivo que me obligó a renunciar los bienes que me obsequiaba mi padre, como ser 10.000 plantas de hierba, ya que él por enfermedad no podía continuar. Entonces, libertad y justicia social fueron los parámetros, fueron, digamos, los ideales cuyas luces iluminaban mi inteligencia y proyectaban sus rayos sobre el camino de mi futuro. Venir a Asunción, tratar de formarme para luchar
por la realización plena de los ideales que tienen que ver con derechos inalienables del hombre. La injusticia sigue reinando en nuestro medio, con la discriminación, con la sectarización, con el clientelismo, con la postergación, con las grandes y irritantes desigualdades y con la exclusión. Heme aquí luchando, cobijado bajo esa bandera. Y ahora, yendo a mi supuesta relación con Víctor Vasconcelos, es otra de las preguntas y me adelanto, Andrés. Como este señor tenía una visión distinta, muy autoritaria, hijo político del entonces dictador Stroessner, director del Colegio Nacional, presidió una asamblea de profesores y bastó que yo le dijera a él: señor presidente, usted no puede estatutariamente, constitucionalmente, porque son intereses encontrados, ser funcionario oficial como director y al mismo tiempo presidir una asamblea libre, independiente. Ello justamente me llevó a la expulsión fuera del teatro municipal, ante multitudinaria presencia. Como los amigos que compartían estos ideales adhirieron a la causa, se vio obligado al retorno. Mal podría una institución, yéndonos a eso, mal podría una institución de educación ostentar el nombre de un señor que actuó en esos términos en la vida cultural, en la vida institucional de la educación. No le asiste ningún derecho. Por eso es que yo en su momento, en su oportunidad, en su ocasión, formulé mi más fuerte crítica cuando entonces el Ministerio de Educación pues resuelve que ese colegio ostente el nombre de este señor. Y creo yo que en su reemplazo, Felipe Benicio del Puerto Cerone, teniendo en cuenta de una actitud totalmente distinta, vicecónsul de Uruguay, fue tan, si no más paraguayo que muchos paraguayos, se confundió con el pueblo, con la humildad, que es una dimensión ética de la persona humana de la que él hacía gala, confundiéndose con el pueblo, sintiéndose un paraguayo más, trabajó denodadamente por el bien común y muy especialmente por San Juan Bautista, ¿me entiendes? Sirviendo a la causa nacional. Y en ese sentido cabe destacar su personalidad y cuántos otros méritos tiene, sociales, económicos, culturales, ¿me entiendes? Dejando como herencia no bienes materiales, sino la riqueza de su cultura. Se sintió un paraguayo más y el Paraguay lo acogió con beneplácito. ¿Cuántas instituciones han manifestado, no solo, digamos, con documentos, sino testimonialmente, han manifestado su solidaridad con esta señora que día y noche transita por el azaroso camino de nuestra historia en la búsqueda afanosa de la justicia, que se haga justicia y tratar de perpetuar el nombre en el recuerdo, ¿me entiende?, de quien en el crisol del sacrificio dio todo de sí y para el pueblo. Muchas gracias y muy buenos días, amigas y amigos.